hoy tenía esta como pregunta con Dios, que qué es lo que íbamos a hablar de parte de Él. Y vamos a continuar con esta parte de la Navidad, ¿no? ¿Ok? Y obviamente es una fecha de mucha alegría para toda la gente, pero es una fecha que tenemos que tener mucho conocimiento. Pero no sé si ustedes han tenido esta pregunta en sí mismos: Señor, ¿para qué nací? ¿Nos ha preguntado para qué vine a este mundo? Porque nada más vine para sufrir, ¿no? ¿Para qué, Señor? Siempre hay un para qué que estemos aquí. Siempre hay un motivo por el cual tú y yo estamos en este lugar. Espero que como hijos de Dios o como personas que ya hemos conocido de la palabra de Dios, ya hayan encontrado ese motivo por el cual están aquí. Porque ustedes están con un propósito específico en esta tierra, un propósito eterno, maravilloso, que va a impactar la vida de las demás personas. Si no has encontrado ese propósito, créeme que en Cristo Jesús lo vas a encontrar, ¿ok? Y de esa misma forma, el nacimiento de Cristo Jesús tiene un propósito, o tuvo un propósito de que Él llegase aquí a la tierra. De hecho, se le llama, la palabra correcta es la encarnación de Jesús. ¿Qué quiere decir? No reencarnación, sino encarnación de Jesús, porque Él, siendo Dios, dice la palabra, se hizo carne, se hizo hombre. Él, siendo Dios, creador de todas las cosas, vino aquí a la tierra a hacerse hombre. Y hay muchos objetivos, muchos propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Me gustaría que ustedes me ayudaran y me dijeran ¿por qué creen que Jesús vino a esta tierra? Reconciliación. ¿Qué más? Salvación. Ok. Ya te la ganaron. Esa era. Como que la salvación abarca todo, ¿verdad? Salvación, ¿ok? La paz, darnos paz, ¿qué más? Enseñar a amar, muy bien, muy bien. Para redención, ¿ok? El perdón de todos los pecados. ¿Para qué vino Jesús? No nada más es para que celebremos el 24, ¿eh? O sea, eso es que quiero que quede bien claro. No es para hacer una fiesta en fin de año, para que lo arrullen. Ahí, no es para eso. Para enseñar, ok, vino a enseñar, por eso Él se le llama maestro, porque vino para enseñar. Maribel, para arrepentimiento, para libertad, pero para arrepentimiento sí, es el perdón, para el perdón de pecados, o sea, ajá. Para dar libertad al cautivo, muy bien, muy bien. Hay muchos objetivos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Él vino, una de las cosas que Él vino para también darnos al Espíritu Santo. Si Él no hubiese venido a la tierra, el Espíritu Santo no estuviera aquí en este lugar. Porque Él dijo, les conviene que me vaya porque detrás de mí viene el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Ok? Hay muchos objetivos por los cuales vino. Él vino también para ser nuestro pastor y nosotros como ovejas. Él vino a mostrarnos el reino de los cielos aquí en la tierra. No necesitamos estar en el cielo ya para disfrutar el reino de Dios aquí. Ya lo podemos disfrutar, porque el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, ¿ok? Y hágase tu voluntad. Cuando tú sabes que Jesús vino a algo específico, tienes que saber que Él vino a mostrar el reino de Dios a esta tierra, ¿ok? Pero me quiero enfocar en algunos puntos que vamos a aprender de lo que vino Jesús. Abran su Biblia, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan 6:38. Evangelio de Juan 6:38. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en esta traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice así, pues Juan 6, perdón, yo me equivoqué, Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió y no para hacer mi propia voluntad. Una de las cosas para las cuales Jesús vino, o sea, nació, dice, he venido, o sea, he nacido aquí, me he encarnado
para hacer ¿qué? La voluntad del que me envió, del Padre. Imagínense lo que es en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se humilla y dice, voy a venir a la tierra a encarnarme como un hombre para sujetarme a ti. O sea, voy a dejar mi poderío, mi trono, me voy a encarnar y me voy a sujetar. Dice, he venido para hacer la voluntad del Padre. Es impresionante que alguien con esa majestad se rinda a sujeción a sí mismo, pero también al Padre. Ojalá y lo podamos comprender un poco más para que vean para lo que Él vino. Jesús vino a esta tierra. Pero, no sé, ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué venimos, Señor? ¿A qué hemos nacido? ¿Para qué somos cristianos? Aquí está la respuesta. ¿Para qué? Hacer la voluntad del Padre. Ese es el punto. Y cada día los cristianos se preguntan, Señor, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? La respuesta es esta, vas a hacer mi voluntad. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer el día. Que si Dios nos permite mañana levantarnos, es para hacer su voluntad. Porque imagínense, si Jesús nació para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros que nos ha perdonado y nos ha hecho, permitido ser sus hijos, tenemos que hacer qué? Su voluntad. ¿Creen que somos capaces de hacer la voluntad de Dios? Claro que sí somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿alguien me quiere decir qué es lo más complicado que se les ha hecho para hacer la voluntad de Dios? Nos amontonen uno por uno. Negarte a ti mismo, o sea, lo que tú quieres decir, esto no lo voy a hacer porque ese no es tu voluntad. Ok, eso es muy bueno. Pero vamos a sintetizarlo, como que sacar algo en específico, porque negarnos es como todo, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en qué? ¿Ofrecer en qué? Es todo conjunto, un deseo. Quiero que se echen la soga al cuello. A ver acá. Ajá. Esos deseos de la carne están bien. Les voy a ayudar. Como cuando alguien quiere, uno es enojón. No. Espérame, uno por uno, no así todos acá. Ajá. ¿Qué haces cómo reaccionas con tu ira? Cuando quieres reaccionar el apellido. Sí. Ajá, pero ¿cómo dices? Dices, ok, me dices, yo también yo me sé más que tú, ¿no? Más groserías, yo también puedo reaccionar así fuerte. Eso en un carácter específico hace que nosotros querramos responder, hacer las cosas. Sí, tú me haces, yo también sé. No sabes a quién conozco porque te lo voy a echar a andar, ¿no? Esa es nuestra reacción como carne, pero negarnos a nosotros mismos, controlar esa parte, decir, Señor, esto no te agrada, a mí me encanta. ¿Sabes cómo me siento? Cuando te sientes empoderado, ¿no? Pero no, Señor, no hago mi voluntad, no hago lo que yo deseo, sino vengo, como soy tu hijo, hago tu voluntad. Eso sencillamente es obedecer y hacer la voluntad de Dios. En cosas tan sencillas. Domingo, 8:30 de la mañana. Bueno, a las 6 que se levantan algunos, ¿no? Para venir aquí a la iglesia, ¿no? Señor, media hora más. Eso es hacer, ¿qué? Tu voluntad, pero cuando dices no, a Sabanás, dices, Sabanás, y no dices, no, Señor, sé que me tengo que parar, sé que hago tu voluntad. Eso es venir a hacer la voluntad del que le envió. O sea, nosotros tenemos ese poder para hacer lo que nosotros querramos, pero no lo hacemos, sujetamos ese poderío para hacer la voluntad de Dios. Para eso vino Jesús al mundo, para hacer la voluntad del Padre. Por eso somos cristianos nosotros, para hacer la voluntad del que nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Ok? Muy bien, entonces ya saben qué vamos a hacer mañana. ¿Qué vamos a hacer?
la voluntad de Dios. No vayan a decir tratar de conquistar al mundo, como lo hace el Pinky, el cerebro. Son caricaturas de hace muchos años, ¿no? Él también vino, dice la palabra de Dios en Juan 12:49, Juan 12:49, el Evangelio de Juan, vamos a estar ahí en Juan un poco, dice así, 12:49, dice, yo no hablo con autoridad propia, el Padre que me envió me ha ordenado decir y cómo decirlo, ¿ok? Dice la palabra del Señor en este versículo, Juan 12:49, dice que Jesús no vino a hablar su voluntad propia, sino a hablar lo que el Padre le dijo. Para eso nació Jesús, para hablar lo que le dijo el Padre que hiciera. Aquí es algo bien importante porque todo lo que Jesús habló en esta tierra, todo era la voluntad del Padre y el Padre le dijo que lo hablara. Todo, o sea, tú lo que ves en el Evangelio, no sé si han visto sus Biblias, espero que sí. En muchas Biblias está marcado con rojo lo que Jesús habla, o sea, ok. Esa parte que es como textualmente lo que escucharon, lo transcribieron, dice, esto es lo que dijo Jesús. Eso podemos estar muy seguros que es lo que escuchó Jesús hablar del Padre y el Padre le dijo, esto habla. Y se pone ahí. Entonces no podemos decir nosotros, Señor, ya a mí se me hace como que esto no es verdad. Esto es escrito por el hombre. No. Jesús vino a hablar lo que oyó hablar, lo que el Padre le dijo que hablara, ¿ok? Para eso nació Jesús. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? También hablar lo que hizo, lo que dice la palabra, o sea, la escritura, como hizo Jesús, hablar de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos celebrando una Navidad, el nacimiento de Jesús, o la gente celebra el nacimiento de Jesús, pero tiene objetivos. Y ustedes han nacido de nuevo, son nuevas criaturas. Quiero que sepan que ustedes ya nacieron de nuevo. Cuando ustedes le dijeron al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados, perdóname porque te fallé, necesito por favor que vengas a mí, que me ayudes. Señor, quiero hacer tu voluntad. Automáticamente todas esas cosas por las cuales pediste o vas a pedir perdón, esas cosas son borradas. Automáticamente, ese gozo es bien. Porque imagínense, todo lo que hicimos mal, cuando Jesús nos perdona, se borra todo. Dice la palabra que Él echó nuestros pecados al fondo de la mar. Ok, para que comprendan un poco esto, el hombre conoce más del universo, del espacio, que del fondo del mar. Conoce más. Y Dios dice, no dice, te eché tus pecados al universo para que se pierdan, no, dice al fondo del mar. Porque ahí dice, y no me acordaré jamás de ellos. Jamás de ellos. Eso es exacto, es algo que tú debes de alegrarte de que no se van a acordar de tus pecados. Él no va a decir, me fallaste. Pero ya sabía que me fallaste. ¿Y te acuerdas que te perdoné de esta? Dios no va a hacer eso. Porque Él no va en contra de su palabra. Él dice, yo te perdoné, ya no me acuerdo de tus pecados. Ya fue. Ok. Entonces, basado en ese punto, nosotros tenemos que sabernos hijos de Dios. Y como hijos de Dios perdonados, hablamos lo que el Padre dice. Lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús dice. ¿Okay? ¿Es fácil hablar lo que Dios dice? Sí, es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque cuando ustedes hablan entre sí, hablen palabra, ¿no? Es un mandamiento que dice hablen entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, ¿no? Ahí ustedes, pastor, ¿cómo voy a aventarme la de si se avientan la de, ¿cómo se llama? Cansado del camino, así, ¿no? ¿Cómo estás? Cansado, sediento de ti, ¿no? O sea, esas viejitas que ya ¿cómo va? Un desierto he cruzado, mis fuerzas vengo. Así se hablan entre algunos, ¿no? ¿Cómo estás? Así. No,
con palabra, con poder, bendecido de parte de Dios, ¿no? Contesten. Aquí el santo hablando, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces nosotros tenemos la capacidad, como nacidos de nuevo, de hablar lo que la palabra de Dios dice. Ok, ¿cómo podemos hablar lo que Dios dice? A través de la Escritura, hablando esta parte, leyendo y predicando a las personas. Ok, Jesús vino a hablar las cosas que vio del Padre. Ok, otras cosas que las que Jesús vino es Juan 9, 4 al 5. Juan 9, del 4 al 5, dice así: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Juan 9, del 4 al 5, hablando Jesús, dice: debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, soy la luz del mundo. Fíjense lo que dice Jesús. Dice: yo nací para hacer la obra del que me envió. O sea, primero vine a hablar y luego vine a hacer la obra del que me envió. ¿Qué obra vino a hacer Jesús? Vamos a poner la obra de salvación, pero una de las obras más maravillosas que podemos ver es reconciliación a través de Él hacia el Padre. Jesús vino a hacer obra, no nada más vino a hablar, nada más vino a dar grandes sermones, no, vino a hacer la obra. Vio a un ciego y lo sanó, vio a un cojo y lo sanó, vio a una mujer adúltera y la perdonó, vio a alguien leproso y lo sanó. O sea, a hacer la obra del Padre, a mostrar el camino que debemos de hacer. Para eso vino Jesús, para eso nació. Jesús no nació para estar... voy a morir por ellos, pues me aviento 3 años de relax para prepararme, no hago nada, nadie me toque porque soy Dios, soy el ungido, aquí no voy a hacer nada, ¿no? No, Él vino a hacer la obra, trabajar, chambear, hacer lo que el Padre le dijo. Trabajar, estaba orando, ayunando, escogió a 12 personas tan comunes como tú y como... Hay un libro que se llama, de John MacArthur, que se llama Dos hombres comunes y corrientes. Es muy bueno ese libro, pueden leerlo, de John MacArthur. Habla acerca de estos hombres que son comunes, como tú y como yo, que los tomó Jesús y empezó a moldearlos, a trabajar con ellos. Qué difícil ha de haber sido trabajar con Pedro, ¿no? Con Judas, con los 2 Judas, ¿no? O sea, sabiendo Jesús que Él es el que le iba a negar, ¿no? Imagínense, cuando tú sabes que ese es el que te va a clavar el puñal ahí en la espalda, ¿cómo trabajarías? ¿Cómo actuaríamos nosotros, no? Pues, mejor lo sacamos del changarro, ¿no? Córrelo. No, Jesús no actuó así, trabajó con Él. Vino a hacer la obra del Padre. A eso vino Jesús a este mundo, a hacer la obra de Dios. Y para eso también estamos nosotros, para hacer la obra de Dios. La gente debe de saber... imagínense que la palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores junto con Cristo Jesús. Nos pone al nivel de trabajo de Jesús, de trabajar. Colaboradores, es impresionante. O sea, el creador de todas las cosas y me pone al nivel, ¿no? Es como cuando tu jefe hace todo o al revés, porque luego así pasa, ¿no? Cuando tú haces la chamba y el jefe se pone el saco, ¿no? ¿Quién lo hizo? Yo lo hice, no, pero el trabajo lo haces tú, ¿no? Y el jefe se pone al nivel tuyo de trabajo, ¿no? Aquí se siente feo, de parte humana, pero de parte de Dios, imagínense, Él nos dice: ustedes son mis colaboradores, están trabajando conmigo, están haciendo la obra. Para eso vino Jesús, a hacer la obra de Dios, ¿vale? ¿Ok? No es una simple fiesta, no es una simple fecha, no, nació con objetivos claros y precisos. Pero también dice la palabra de Dios que Él vino a destruir las obras del enemigo. Cuando Él nació, imagínense las obras del enemigo que desde Adán y Eva, que se mostraron con haberlos expulsado del paraíso, Adán y Eva, las obras del enemigo. El hombre, desde ahí, desde la perfección que llevaba hasta nuestros días, el hombre se degeneró de una forma impresionante, se volvió más pecador. Dice la gente por ahí,
he escuchado que el hombre está evolucionando. Y eso no es verdad, el hombre no está evolucionando, el hombre está decreciendo, porque el nivel máximo que el hombre pudo tener de perfección estaba en el huerto del Edén. El nivel máximo que ustedes han tenido o tienen, creemos, por fe, fue cuando ustedes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. En ese tiempo ustedes llegaron al tope, a su nivel máximo en perfección, porque habían sido perdonados, ¿ok? Pero por causas, situaciones, se va bajando, ¿ok? Jesús vino a destruir esas obras. Cuando Él viene, automáticamente el enemigo estaba ya contando sus horas, ¿no? Cuando obviamente se ve perfeccionado en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere por nosotros, ahí tenemos la victoria. Ya el enemigo no tiene más parte ni suerte en nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la batalla que tenemos en este mundo, en esta lucha, es en nuestra mente. Aquí es donde tú batallas. Aquí el enemigo te lanza darditos, te dice, tú eres esto, haz esto, róbate esto, haz esto, ¿no? Aquí. Tienes que vencer ahí. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque Jesús vino a destruir, ¿ok? Tú puedes vencer todas esas acechanzas del enemigo. Para eso vino Jesús aquí, nació. Y esa es alguna esperanza que debemos de tener más para nosotros. Pero bueno, ya sabemos, hay algo que quiero mostrarles con esto, ¿ok? Porque si verdaderamente Jesús nació en su corazón, que esa es la verdadera Navidad que podemos celebrar, yo recuerdo cuando Jesús nació en mi corazón. Yo recuerdo ese momento tan maravilloso, cuando verdaderamente me sentí perdonado de parte de Dios. Estaba platicando con un joven, la semana, y le decía, le estaba contando toda mi historia, ¿no? Y aprendí de otro de los jóvenes que me decía, oye pastor, ¿por qué la gente cuando platica su historia pasada, la platica con una nostalgia, como diciendo, es que yo era esto, yo era lo otro. Yo cuando no estaba en Jesús tenía, un negocio impresionante y había estudiado y era deportista, así como una nostalgia. Dice, pero cuando conocen de Jesús, dice, y luego conocí a Jesús. O sea, como que ahí se acabó la emoción, ¿no? Y no es así. Debe de ser diferente. O sea, fui esto, sí me acuerdo de ahí, pero conocí a Jesús y ahora, wow, así, impresionante. Y le contaba a este muchacho, le decía, no, es que yo era esto. Y le contaba, porque le estaba diciendo, yo a tu edad estaba pasando estas circunstancias. No les voy a contar, ni se pongan ahí, porque no les voy a contar, ya se los conté a alguien. Le dije a este muchacho, le digo, eres el único que lo sabe. Entonces, de los jóvenes, ¿no? Entonces no están contándole a nadie. Luego ya yo les cuento, ¿no? ¿Ok? Por eso no les digo el nombre, quién es. Y le decía, Dios, cuando Él me perdonó, sentí esa libertad, 19, 20 años. Impresionante. Una libertad que solamente se puede disfrutar en la presencia de Dios. Imagínense. Ahí empecé a vivir y obviamente tuvimos una bendición, empezamos a vivir, mi esposa y yo, una vida diferente, ¿no? Porque conocimos al mismo nivel, a la misma edad, ¿no? Maravilloso. Ese es el nacimiento que tuvimos en Cristo Jesús. Y yo me acuerdo mucho, espero que se acuerden ustedes cuando Jesús tomó su corazón, cuando Jesús los perdonó. Y de ahí pueden agradecerle en cualquier momento. Pero hay algo que quiero mostrarles el día de hoy. Abran su Biblia en Lucas 15, por favor. Ese es el motivo de la Navidad. Lucas 15. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar la enseñanza de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa
se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Fíjense lo que vino a hacer Jesús. Jesús no se vino a juntar con fariseos ni con religiosos, sino vino a juntarse con cobradores de impuestos, que en ese tiempo eran las personas más odiadas en ese punto. A comparación, no sé, de alguien que no sé, no quiero decir, bueno, así, muy odiados los cobradores de impuestos, ¿no? Y dice, y otros pecadores, o sea, los separa de los pecadores, porque estos estaban en un nivel complicado, dice, y otros pecadores, ¿no? De mala fama, o sea, que tenían mala fama. A menudo venía a escuchar la enseñanza de Jesús, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, decía, ¿no? Entonces Jesús les contó la siguiente historia, una parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Y estos no entendieron. Y hay otra parábola. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Ese es el motivo de la Navidad, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino, se perdió desde hace muchísimos años, desde Adán y Eva, se perdió todo eso. Por una decisión de un hombre, de una mujer, la humanidad pagamos todo. Por la decisión de Adán y Eva. Pero por la decisión de un hombre, el posterior Adán, nosotros volvimos a ser encontrados. Y este hombre dejó todo su poderío, sus 99 ovejas, para buscar a una sola persona, a una sola oveja. Eso es el motivo de la Navidad. Jesús dejó lo más valioso que tenía, para buscarte a ti mismo. Porque yo era esa oveja, tú eres esa oveja. No es que yo era de las 99. No eras de las 99. Éramos la perdida ahí. Y Jesús dejó todo eso. ¿Y cómo tenía que dejar? Tenía que nacer. Tenía que dejar todo lo que él tenía para venir por ti y por mí. No importó. Yo voy, dijo Jesús, ¿no? Yo voy ahí y voy a buscar aquello que se había perdido, aquello que nadie quería rescatar, aquello que nadie estaba valorando. Y Jesús nació en forma de hombre para poder rescatarte a ti y a mí. Y en esos 30 años que Él estuvo en la tierra, todo ese trabajo que Él hizo tenía un objetivo muy claro. Ponle tu nombre a ese objetivo. Ponle tu nombre a ese objetivo. Y saben, cuando ustedes vienen a la iglesia y hacen compromisos con Dios, ustedes se montan en los hombros de Jesús. Porque dice que Jesús no la vino y órale, ¿por qué te vas? Y órale, camínale a la casa. No, agarró, la montó en sus hombros y se la llevó a casa. Y ahí le llamó a todos, vengan, porque aquella oveja que se había perdido, la he encontrado. Ese es el motivo de la Navidad. Ese es lo maravilloso de esta fecha, que podemos ver que el propósito de que Jesús naciera, eres tú y soy yo.
es el propósito. Hay una historia, y con esa vamos a terminar. Pónganse de pie. Había un misionero cristiano, ¿no? Que trataba de explicarle a un hindú. Son complicados los hinduistas para poderles predicar de Jesús, ¿no? Pero él estaba aferrado y afanado a predicarle de Jesús a este hombre hindú y no hallaba la forma, ¿no? Entonces de pronto iban caminando los dos ahí por el bosque, ¿no? Iban caminando y el cristiano estaba consternado porque no había logrado su objetivo. Y de pronto el hindú se cae al piso, a la tierra, y cae sobre un hormiguero. ¿Han visto ustedes los hormigueros? Cómo tienen así como su volcancito, ¿no? Donde se meten las hormigas. Y cuando se levantó se dio cuenta que las hormigas estaban todas dispersas, así como cuando se ponen, así locas y se van y se había destruido su casa, ¿no? Y él se levantó y, amante de la naturaleza, el hindú le dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que yo haya causado todo este desastre? ¿Cómo es posible que tengo mucho dolor en mi corazón porque les he destruido todo su hogar? ¿Cómo le puedo hacer para resarcir, para arreglar mi daño? El cristiano se le prendió el foco y le dijo, yo sé cómo le puedes hacer. La única forma que tú puedes hacer para poder hacer que estas hormigas se sientan bien es, te tienes que convertir en una hormiga. Te tienes que convertir en una hormiga. Y hablarles el idioma que ellas hablan. Y ayudarles a arreglar el hormiguero. Y decirles que las amas. Y decirles que dejas tu posición de ser humano y te vuelves una hormiga y les vienes a ayudar. Es la única forma. Tienes que nacer como una hormiga. En ese momento el hindú entendió lo que era la Navidad, lo que había venido a hacer Jesús a la vida de cada uno de nosotros. Ese es el mejor motivo que podemos hacer. Es lo mejor que podemos entender. No es una fecha más, se los vuelvo a repetir. No es un día, es un estilo de vida. Un estilo de vida de agradecimiento. Y yo quiero comprender en mi mente finita cómo Dios, siendo Dios, vino y me buscó. ¿Te buscó? ¿Te acuerdas dónde estabas en ese momento cuando Dios te encontró? Wow, es tremendo. Y nos sacó de ahí. Y me cargó en sus hombros y me llevó a casa. Eso, quiero que entiendas que eres de gran valor para Dios. No es una religión más. No es una religión más, no es un pensamiento más, es el estilo de vida que Dios quiere que tú lleves a partir de que entregues tu vida a Él. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere que tú le permitas tomar las riendas de tu vida y que sepas que si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, nosotros estamos llamados también para hacerlo. Y saben, esto es el por qué hay una Navidad en el ser humano, una Navidad en los hombres, y ahí es un motivo de alegría y de gran gozo. Si todavía puedes respirar y puedes hacer, quiere decir que todavía tienes que hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Mi Dios, dejaste todo lo que tenías, dejaste el amor del Padre, dejaste, mi Dios, tu trono
y viniste por mí. Me tomaste en la situación más complicada en la cual me podía yo encontrar, pero no importó, porque tú decidiste nacer en esta tierra, hacerte un hombre, mi Dios, ser perseguido, ser traicionado, falta de hambre, incredulidad, ser abofeteado, ser golpeado, tú decidiste hacerlo por mí. Muchas gracias. Gracias porque no desististe de tu objetivo, porque en tu corazón estaba mi nombre. Y hoy reconozco, Señor, que tú has nacido en esta tierra, pero lo importante es que has nacido en mi corazón, en un corazón, Señor, transformado, en un corazón perdonado de parte tuya, un corazón, Señor, que estaba sediento y anhelaba de tu presencia. Recuerdo a la edad que te conocimos, Señor, 19 años, Señor, con fuerzas, con ilusiones, Señor, humanamente hablando, pero sin esperanza eterna, Señor. Y fue en ese momento cuando decidimos, mi Dios, entregar nuestra vida. Y nuestros amigos, nuestros familiares no lo entendieron. No entendieron por qué había un cambio. Pero ese cambio tú lo mostraste, Señor, al perdonarnos de nuestros pecados. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque naciste en el corazón de mi familia, en el corazón de amor y fe. Pero muchas gracias, Señor, porque nos has dado el propósito de obedecerte, Señor, de hablar de tu palabra, de vencer las acechanzas del enemigo, mi Dios. Por eso somos hijos tuyos. Señor, no es una fecha más, sino es el compromiso que tú adquiriste en tu deidad, y ese compromiso nosotros lo adquirimos como tus hijos. Gracias, Padre. Gracias por ese amor tan maravilloso que te desprendiste de lo más valioso llamado tu Hijo. Gracias, Cristo Jesús, porque no te aferraste a ser igual a Dios, sino que te despojaste a ti mismo y viniste a morir, y de la forma más cruel que puede haber inventado el hombre, a muerte de cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en la vida de cada uno de nosotros y podemos comprender que la presencia de Dios en su plenitud mora en la vida de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.